En el funeral de mi esposa, mi hijo le susurró a mi nuera: ahora solo tenemos que encargarnos del viejo. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo en la espalda mientras yo estaba de pie junto al ataúd, y ellos ya estaban planeando mi destino. Después del funeral, los invité a cenar. Una cena familiar, como antes, pero lo que anuncié en la mesa destrozó sus planes. Antes de continuar, por favor, suscríbase al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde se encuentran ahora. Ahora solo necesitamos encargarnos del viejo. Mi padre ya no es un obstáculo. Las palabras cortaron la suave lluvia como fragmentos de vidrio. Me quedé helado junto al ataúd de Catalina, mis manos curtidas temblando mientras los dolientes pasaban, ofreciendo sus condolencias en susurros. A unos 6 metros de distancia, mi hijo Mateo se inclinó hacia su esposa, Valeria, sus voces apenas audibles por encima del golpeteo de las gotas de lluvia en la carpa del funeral. Catalina era una mujer tan maravillosa, Arturo. La extrañaremos terriblemente. La señora Ramírez, nuestra vecina, me apretó el brazo, sus amables ojos reflejando una genuina tristeza. Asentí mecánicamente, mi atención dividida entre aceptar la compasión y esforzarme por escuchar la conversación de mi hijo. Valeria se ajustó su vestido negro de diseñador, revisando su teléfono incluso mientras arrojaban tierra sobre la tumba de mi esposa. La ubicación es perfecta para un nuevo desarrollo. Una vez que obtengamos la propiedad, sus dedos cuidados gesticularon con desdén hacia nuestra casa familiar, visible a través de los árboles del cementerio. 40 años de matrimonio yacían bajo ese ataúd de caoba. Las rosas de Catalina, sus cenas de domingo, su suave voz llamándome desde el jardín, todo reducido a susurros de cálculos inmobiliarios. La lluvia se intensificó, tamborileando contra la carpa del funeral como dedos furiosos. Papá se ve patético ahí parado. La voz de Mateo tenía un filo frío que nunca antes había escuchado. A su edad, no puede mantener esa casa grande de todos modos. Le estaríamos haciendo un favor. Valeria sonrió con suficiencia, su lápiz labial rojo contrastando con su pálida piel. Tu padre entenderá que es por el bien de todos. La familia es lo primero, después de todo. La forma en que enfatizó familia dejó en claro que yo no estaba incluido en esa definición. Sentí una opresión en el pecho. Este era mi hijo, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, que me ayudó a construir la terraza trasera, que una vez le prometió a Catalina que me cuidaría cuando envejeciera. Ahora estaba allí, con su traje caro, planeando mi desalojo antes de que su madre fuera enterrada como es debido. El director de la funeraria se acercó, indicando que el servicio estaba concluyendo. Los invitados comenzaron a moverse hacia sus autos, los paraguas negros floreciendo como flores oscuras por todo el cementerio. Permanecí inmóvil, la lluvia empapando mi viejo abrigo de lana, observando a mi hijo y mi nuera intercambiar miradas de satisfacción. Un momento perfecto con la vieja finalmente fuera del camino, murmuró Valeria, lo suficientemente alto como para que yo captara cada palabra venenosa. Ahora podemos avanzar sin ninguna interferencia emocional. Mateo asintió, enderezando su corbata de seda. Papá es demasiado sentimental con el pasado. Necesitará un empujón para entrar en razón. Caminaron hacia su elegante auto negro, dejándome solo junto a la tumba fresca. Los trabajadores del cementerio esperaban respetuosamente a lo lejos, la lluvia goteando de sus gorras. Las rosas amarillas favoritas de Catalina yacían esparcidas sobre la tierra oscura, sus pétalos magullados por el aguacero. Me alejé de la tumba, mis piernas inseguras sobre la hierba mojada. 43 años habíamos vivido en esa casa. Cada tabla, cada clavo, cada flor cuidadosamente plantada representaba nuestros sueños compartidos. Ahora era solo una propiedad inmobiliaria para ser liquidada. El camino a casa se desdibujó tras las ventanas manchadas de lluvia, los recuerdos inundándome sin ser invitados. La calefacción del auto zumbaba suavemente mientras entraba en mi camino de entrada, la memoria muscular guiándome más allá del buzón que Catalina había pintado con alegres girasoles. Sentado en el asiento del conductor, con la lluvia golpeando el techo, cerré los ojos y me permití recordar cuando esta casa significaba todo lo bueno del mundo. Verano de 1985. Catalina está de pie en un terreno vacío.
su vestido de verano ondeando con la brisa mientras señala habitaciones imaginarias. La ventana de la cocina debería dar al este. Arturo, quiero la luz de la mañana cuando te prepare el café. Su entusiasmo es contagioso mientras traza nuestro futuro hogar con sus manos, dibujando paredes en el aire. Y aquí, gira sobre sí misma. Tendremos una gran sala de estar para las mañanas de Navidad. Nuestros hijos recordarán este lugar para siempre. Yo tenía 35 años entonces, lo suficientemente fuerte como para blandir un martillo todo el día y todavía tener energía para abrazarla en el porche que habíamos construido juntos. Cada fin de semana durante 18 meses, trabajamos codo con codo, midiendo, cerrando, pintando. Catalina aprendió a usar un nivel mientras yo descifraba la plomería con libros de la biblioteca. Navidad de 1995. Mateo, de 10 años. Rasga el papel de regalo bajo nuestro imponente pino, su rostro brillando de pura alegría. Papá, mira lo que trajo Santa Claus. Levanta un juego de herramientas de juguete idéntico al mío de verdad. ¿Podemos construir algo juntos mañana, por favor? Mamá dijo que eres el mejor constructor del mundo entero. Catalina se ríe desde la puerta de la cocina, con harina espolvoreada en su delantal por los bizcochos de la mañana. Ten cuidado con lo que prometes, cariño. Ha estado planeando proyectos todo el mes. Esa tarde, Mateo y yo construimos una elaborada pajarera, sus pequeñas manos luchando por mantener la madera firme mientras yo guiaba el taladro. Algún día construiré casas como las tuyas, papá, grandes, donde las familias puedan ser felices para siempre. Su sonrisa desdentada derritió mi corazón. Junio de 2007. El día de la graduación universitaria de Mateo es soleado y brillante. Catalina se seca los ojos con pañuelos de papel mientras nuestro hijo cruza el escenario, con el diploma en la mano. Título en ingeniería. Igual que su padre, susurra con orgullo. Mira qué guapo está con esa toga y birrete. Después de la ceremonia, Mateo nos abraza a ambos con fuerza. Gracias por todo. La casa, la educación, el amor. Voy a hacer que se sientan orgullosos. Quiero darles a mis hijos la misma infancia maravillosa que ustedes me dieron. Catalina sonríe radiante. Esta casa siempre será tu hogar, cariño. No importa cuán lejos viajes o cuán exitoso te vuelvas, siempre pertenecerás aquí. Esa noche, celebramos en nuestra terraza trasera con el famoso pastel de manzana de Catalina y la limonada favorita de Mateo. Las luciérnagas danzaban en el jardín mientras compartíamos historias y sueños. El futuro se extendía ante nosotros como una promesa, brillante de posibilidades. Primavera de 2018. Catalina cuida su jardín de rosas mientras Mateo me ayuda a reparar los escalones de la entrada. Papá, he estado pensando en casarme pronto. Sofía y yo queremos celebrar la boda aquí, en el jardín de mamá. ¿Estaría bien? Catalina prácticamente resplandece de felicidad. Por supuesto, tesoro. Haremos que sea la celebración más hermosa. Esta casa fue construida para los hitos familiares, pero Sofía no fue la mujer con la que finalmente se casó. Esa relación terminó discretamente, y luego llegó Valeria. Los recuerdos se sentían como golpes físicos ahora, cada uno destacando la vasta distancia entre el hijo amoroso que había criado y el extraño frío en el cementerio. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo se había convertido nuestro legado familiar en solo una valiosa propiedad inmobiliaria? La lluvia continuaba tamborileando en el techo del auto mientras miraba nuestra puerta principal, preguntándome si siquiera reconocía al hombre en el que se había convertido mi hijo. Octubre de 2020. El consultorio del Dr. Martínez se siente estéril y duro bajo las luces fluorescentes. Lo siento, pero las pruebas confirman que es cáncer. Etapa 2, pero muy tratable con quimioterapia agresiva. Catalina me aprieta la mano con fuerza mientras Mateo se sienta en la silla de la esquina, con el rostro pálido por la conmoción. Lo que sea necesario, doctor. El dinero no es problema. Su voz se quiebra con una emoción genuina. Ella es la mujer más fuerte que conozco. Vencerá esto. Durante los primeros meses, volvimos a estar unidos. Mateo llevaba a Catalina a los tratamientos cuando yo no podía con el tráfico. Traía la compra. Ayudaba con las reparaciones del hogar. Incluso pasaba las tardes jugando a las cartas como en los viejos tiempos. Pensé que la crisis había restaurado nuestro vínculo familiar. Marzo de 2021.
Mateo trae a Valeria a la cena del domingo por primera vez. Ella examina nuestro modesto comedor con un desdén apenas disimulado. Su atuendo de diseñador chocando con el mantel hecho a mano de Catalina. «¡Qué lugar tan pintoresco!», comenta Valeria. Su sonrisa afilada como una cuchilla. «Tan auténtico, muy retro». Catalina, debilitada por la quimioterapia pero aún cortés, ofrece panecillos caseros. «Gracias, querida. Hemos sido felices aquí durante 36 años». Valeria rechaza la comida con un gesto de su mano cuidada. «Oh, no como carbohidratos refinados». Pero es tierno cómo mantienen estas tradiciones anticuadas. Esa noche, después de que se van, Catalina parece preocupada. Hay algo frío en esa chica, Arturo. Apenas me habló durante la cena, verano de 2022. Las visitas de Mateo se vuelven esporádicas. Cuando viene, Valeria se queda en el auto, revisando su teléfono mientras él mantiene una conversación apresurada. Los tratamientos de Catalina se están volviendo más duros, dejándola exhausta y frágil. ¿Por qué Mateo no se queda más tiempo?, pregunta Catalina después de otra breve visita. ¿Y por qué Valeria ya no quiere entrar? No tengo buenas respuestas. Cuando llamo a Mateo, siempre está ocupado con el trabajo, con la familia de Valeria, con sus obligaciones sociales. Papá, tienes que entender, ahora tengo responsabilidades. El padre de Valeria me está considerando para una sociedad en su empresa constructora. No puedo simplemente dejar todo por visitas familiares. La palabra simplemente corta más profundo de lo que él se da cuenta. Otoño de 2023. La condición de Catalina empeora. Llamo a Mateo desesperadamente una noche cuando le sube la fiebre. ¿No puedes manejarlo tú solo, papá? Estoy en una cena de negocios con los padres de Valeria. Los Montenegro no reprograman por emergencias familiares. Llevo a Catalina al hospital solo, su mano fría en la mía mientras esperamos en la sala de emergencias. Invierno de 2024. La última vez que Mateo visita antes de la muerte de Catalina, Valeria entra. Camina por nuestra sala de estar como si estuviera tasando mercancía. ¿Sabes, Mateo? Esta ubicación es una propiedad inmobiliaria de primera. Tus padres están sentados sobre una mina de oro y ni siquiera se dan cuenta. Su voz tiene el tono de alguien discutiendo sobre ganado. ¿De verdad? Nunca lo había pensado de esa manera. Mateo, no puedes dejar que el sentimentalismo nuble un buen negocio. Tu padre no vivirá para siempre. Y mantener este lugar se volverá imposible para él. ¿No sería más amable ayudarlo a hacer la transición a algo más manejable? Observo cómo la expresión de mi hijo cambia. El cálculo reemplazando a la compasión. Quizás tengas razón. Papá se está haciendo mayor. Esa noche, Catalina llora en silencio en nuestra habitación. Lo hemos perdido, Arturo. Esa mujer ha envenenado su corazón contra su propia familia. 3 semanas después, Catalina se ha ido. Y estoy de pie junto a su tumba escuchando a mi hijo planear mi desalojo. La lluvia había cesado mientras yo estaba sentado recordando. Nuestra casa se veía igual que siempre, pero todo se sentía diferente ahora. Las rosas de Catalina caían en el jardín, y las ventanas parecían devolverme la mirada como ojos vacíos. Salí del auto lentamente, mis huesos de 70 años protestando contra la humedad. Mañana, lo sabía, Mateo vendría con sus exigencias y ultimátums, pero esta noche solo quería llorar a mi esposa y lamentar al hijo que aparentemente había perdido, mucho antes de darme cuenta de que se había ido. Pero el mañana llegó antes de lo esperado. Mateo caminó con determinación por el terreno fangoso del cementerio, sus costosos zapatos aplastando la tierra húmeda. Detrás de él, Valeria avanzaba con cuidado alrededor de los charcos, sus tacones de diseñador luchando por encontrar agarre en la hierba resbaladiza. «Papá, tenemos que hablar». La voz de Mateo tenía el tono que probablemente usaba en las salas de juntas, seguro, imperativo, sin dejar lugar a la negociación. El señor Montenegro ha hecho una oferta generosa por la casa. $5,000. En efectivo, cierre inmediato. Lo miré fijamente. Las gotas de lluvia aún aferradas a mi programa fúnebre. ¿En el funeral de tu madre? ¿Has perdido completamente la cabeza? Los negocios no se detienen por el sentimentalismo, papá. Se ajustó la corbata de seda, completamente imperturbable por el terreno sagrado bajo nuestros pies.
Este es en realidad el momento perfecto para discutir asuntos prácticos. Borrón y cuenta nueva. Valeria dio un paso adelante, su lápiz labial rojo llamativo contra el fondo gris del cementerio. En realidad es bastante generoso para una propiedad tan vieja, Arturo. La ubicación es realmente el único activo valioso que tienes. ¿Activo valioso? Mi voz se quebró de incredulidad. Esa es mi casa. Nuestro hogar. Catalina y yo construimos cada centímetro juntos. El valor sentimental no es el valor de mercado, papá. Mateo sacó su teléfono, revisando mensajes incluso mientras estábamos junto a la tumba fresca de su madre. Tienes 70 años. Mantener una casa de ese tamaño se volverá imposible. Te estamos ofreciendo una salida digna. Los demás dolientes habían detenido sus conversaciones en voz baja, sintiendo la tensión. La señora Ramírez miró nerviosamente, probablemente preguntándose por qué estábamos haciendo negocios en un entierro. 40 años, vivimos allí. Mis manos temblaban mientras arrugaba el programa fúnebre. Esa casa vale $200,000 como mínimo. Están ofreciendo una miseria. Valeria se rió. Un sonido como de cristales rotos. Oh, Arturo, realmente no tienes idea de cómo funciona el negocio inmobiliario, ¿verdad? Ese vecindario se está devaluando. La casa necesita renovaciones extensas. 5,000 es más que justo. Es un robo y lo sabes. Me acerqué a mi hijo, la lluvia comenzando a caer con más fuerza. Estás tratando de robar a tu propio padre el día que enterramos a tu madre. Estoy tratando de ayudarte, papá. La máscara de paciencia de Mateo se estaba resquebrajando. La compañía del señor Montenegro tiene planes para toda esa cuadra. Si no vendes voluntariamente, encontrarán otras formas de adquirir la propiedad. Expropiación forzosa, violaciones de código, tasaciones de impuestos. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Sus ojos se volvieron fríos. Esto puede ser fácil o difícil. La elección es tuya. Valeria sonrió triunfante, ya contando su victoria. Mi padre nunca pierde, Arturo. Deberías sentirte agradecido de que te haya dado esta oportunidad. Los otros dolientes definitivamente estaban mirando ahora. Varios se habían acercado, probablemente pensando que una discusión familiar estaba a punto de estallar en algo físico. El director de la funeraria se acercó diplomáticamente, claramente queriendo restaurar la dignidad al acto. Creo, dije lentamente, mi voz ganando fuerza, que deberían irse, los dos, fuera de mi vista antes de que haga algo de lo que todos nos arrepentiremos. Mateo se enderezó la chaqueta de su traje caro. Tienes 48 horas para aceptar la oferta, papá. Después de eso, las cosas se complican. Se alejaron hacia su auto, la risa de Valeria resonando en el cementerio como el graznido de un cuervo. Los vi marcharse. Mis puños estaban tan apretados que mis nudillos se habían puesto blancos. La lápida de Catalina brillaba húmeda bajo la lluvia. $5,000 por todo lo que habíamos construido juntos. La casa se sentía como un mausoleo cuando finalmente llegué. Cada sombra contenía la ausencia de Catalina. Cada silencio gritaba su nombre. Me moví por habitaciones que de repente parecían demasiado grandes, demasiado vacías, demasiado llenas de recuerdos que nunca se repetirían. Sus gafas de leer todavía estaban dobladas sobre la mesa de la cocina junto al crucigrama de ayer. A medio terminar, los frascos de medicamentos alineados en el mostrador del baño como pequeños centinelas. Su propósito ahora sin sentido. Toqué cada uno, recordando con qué cuidado organizaba sus pastillas cada mañana, cómo sonreía y me llamaba su farmacéutico personal. En la sala de estar, las fotografías familiares cubrían la repisa de la chimenea como una línea de tiempo de días mejores. Allí estaba Mateo a los 5 años, desdentado y sonriendo mientras me ayudaba a pintar el porche delantero. Mateo a los 16, mostrando con orgullo su licencia de conducir mientras Catalina sonreía a su lado. Mateo en su graduación universitaria, con el brazo alrededor de sus padres, su rostro irradiando amor y gratitud. ¿Cuándo había muerto ese amor? ¿Cuándo nos habíamos convertido en obstáculos en lugar de familia? Me hundí en el sillón favorito de Catalina, el que estaba junto a la ventana donde había pasado sus últimos meses observando los pájaros en el comedero. Su aroma a lavanda todavía se aferraba a la tela, débil pero inconfundible. Presioné mi rostro contra el cojín y respiré profundamente.
tratando de capturar lo que quedaba de su presencia. Catalina, le susurré a la habitación vacía. Quieren derribar todo lo que construimos juntos. El día que te enterré, me ofrecieron $5,000 por el trabajo de nuestra vida. El reloj de pie en el pasillo marcaba implacablemente el tiempo. Un tiempo que ahora se sentía sin sentido. Afuera, la lluvia se había intensificado, tamborileando contra las ventanas como dedos impacientes. El sonido me recordó el cementerio. La voz fría de Mateo entregando ultimátums junto a la tumba de su madre. 48 horas. Eso es lo que me había dado. Cerré los ojos e imaginé la reacción de Catalina a los eventos de hoy. Se habría sentido desconsolada, pero no sorprendida. Te dije que esa mujer era veneno, habría dicho. Traté de advertirte sobre lo que le estaba haciendo a nuestro muchacho. Lo había intentado. Durante su enfermedad, Catalina había mencionado las crueldades sutiles de Valeria, sus comentarios calculados diseñados para abrir brechas entre los miembros de la familia. Lo descarté como paranoia inducida por la quimioterapia, demasiado concentrado en los tratamientos médicos para ver la manipulación emocional que ocurría justo frente a mí. Ahora la casa se sentía atormentada por todas las conversaciones que deberíamos haber tenido, todas las advertencias que debería haber escuchado. Las paredes que una vez habían protegido la felicidad de nuestra familia, ahora parecían frágiles, vulnerables a fuerzas que nunca había anticipado. Un trueno retumbó en lo alto y un relámpago iluminó brevemente el jardín donde las rosas de Catalina se inclinaban bajo el peso de la lluvia acumulada. Ella había plantado cada rosal con una intención específica. Los amarillos para la amistad, los rojos para la pasión, los blancos para los nuevos comienzos. Valeria probablemente los veía como obstáculos de jardinería que debían ser arrasados. Debo haberme quedado dormido en el sillón de Catalina porque de repente la habitación estaba más oscura y la lluvia había cesado. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de la cocina mientras intentaba mi rutina matutina habitual, preparando café con leche, el periódico desplegado, tratando de fingir que este era solo otro día ordinario en lugar de la mañana después de que mi mundo se derrumbara. Me dolía el cuello por haber dormido en el sillón de Catalina, y mi reflejo en la cafetera mostraba a un anciano que aparentaba cada uno de sus 70 años. El timbre sonó exactamente a las 8:30. Por la mirilla vi a Mateo y Valeria, de pie en mi porche delantero como vendedores puerta a puerta. Mateo llevaba un maletín de cuero, y Valeria una expresión de suficiencia que hizo que mi presión arterial se disparara. No se habían molestado en llamar primero. Claramente esperaban una capitulación inmediata. Estamos aquí por tu respuesta, papá. Mateo me empujó para entrar en el vestíbulo sin ser invitado. Valeria siguiéndolo con la confianza arrogante de alguien que creía que la casa ya le pertenecía. Mi respuesta es no. Cerré la puerta más fuerte de lo necesario. Absolutamente no. Valeria examinó la sala de estar como si ya estuviera planeando renovaciones. Eso es lamentable, Arturo. Los abogados de mi padre han revisado los registros de la propiedad con mucho cuidado. Esto puede ser por las buenas o por las malas. ¿Es eso una amenaza? Es la realidad. Se acomodó en el sofá de Catalina sin permiso, colocando su bolso de diseñador posesivamente en la mesa de centro. El juez Morrison le debe a mi familia varios favores importantes. No ganarás en los tribunales. Y luchar contra nosotros te costará todo de todos modos. Mateo abrió su maletín con eficiencia practicada. Te estamos ofreciendo una última oportunidad para irte con la dignidad intacta. $5,000 y un apartamento cómodo en la Residencia del Sol. Tienen excelentes instalaciones para personas mayores. ¿No voy a ir a un asilo de ancianos? Mi voz salió más fuerte de lo que me sentía. Esta es mi casa. La construí con mis propias manos. El sentimentalismo es caro, papá. El tono de Mateo sugería que estaba tratando con un niño particularmente terco. Solo los impuestos a la propiedad te llevarán a la quiebra en 2 años. El techo necesita ser reemplazado. La plomería es anticuada. El sistema eléctrico viola los códigos actuales. Todos son problemas solucionables. Rió Valeria, examinándose las uñas. ¿Con qué dinero? Tu pensión apenas cubre la compra. Estás viviendo en un activo en deterioro que pierde valor cada mes. Tenemos recursos que no puedes imaginar, viejo.
Su máscara de amabilidad finalmente se deslizó por completo. Mi padre es dueño de la mitad del consejo municipal, 3 comisionados del condado y suficientes jueces para hacer tu vida muy incómoda. Luchar contra nosotros no es valiente, es estúpido. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Fuera. Disculpa. Fuera de mi casa. Ahora mismo. Mateo se levantó, cerrando su maletín de golpe. Estás cometiendo un grave error, papá. Intentamos hacer esto amablemente. Amablemente. Me moví hacia la puerta, haciéndole señas para que me siguieran. Me ofreciste centavos por el trabajo de mi vida en el funeral de tu madre. No hay nada de amable en nada de lo que han hecho. Valeria recogió su bolso con indignación teatral. Te arrepentirás de esta terquedad, Arturo. Mi familia no acepta la derrota con elegancia. Yo tampoco. Mantuve la puerta abierta hasta que no tuvieron más remedio que irse. Mateo se detuvo en el umbral, su expresión mezclando frustración con algo que podría haber sido una preocupación genuina. Esto no ha terminado, papá. Espero que entiendas eso. Sí, dije en voz baja. Cuento con ello. Después de que se fueron, me quedé en mi cocina, con las manos temblando de adrenalina. 48 horas se habían convertido en una guerra inmediata. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado a su enemigo. Era hora de demostrarles que estaban equivocados. 15 minutos de caminar de un lado a otro por la casa vacía habían quemado la rabia, dejando algo mucho más peligroso en su lugar. Claridad. Me detuve en el escritorio de Catalina en nuestra pequeña oficina en casa, rodeado de 40 años de cuidadosos registros. Si querían jugar con mi propiedad, descubrirían que no era el viejo tonto e indefenso que imaginaban. El archivador reveló tesoros. La escritura de la casa, título de propiedad limpio, sin gravámenes ni cargas. Pólizas de seguro que mostraban el valor total de reemplazo en $200,000. Registros de impuestos a la propiedad que demostraban pagos consistentes durante 4 décadas. Y lo más importante, enterrada en la parte posterior de la carpeta de documentos legales, la tarjeta de presentación de Guillermo Torres de 1995, los bordes amarillentos pero aún legible. Guillermo nos había guiado a través de la compra original, explicando cada cláusula con la paciencia de un verdadero amigo. Habíamos compartido innumerables cenas a lo largo de los años, viajes de pesca antes de que Catalina enfermara, barbacoas en el vecindario donde nuestros hijos jugaban juntos. Si alguien podía ayudarme a proteger lo que Catalina y yo habíamos construido, sería Guillermo. Extendí los documentos sobre la mesa de la cocina de Catalina, la misma superficie donde habíamos planeado nuestros diseños de jardín y discutido las solicitudes universitarias de Mateo. Sus gafas de leer todavía estaban junto al crucigrama de la mañana, y me encontré poniéndomelas para examinar la letra pequeña con más cuidado. Extraño cómo usarlas me hacía sentir más cerca de su mente estratégica. ¿Creen que solo soy un viejo indefenso?, le murmuré a su silla vacía. Están a punto de aprender lo contrario. Mi formación en ingeniería me había enseñado a abordar los problemas de manera sistemática. ¿Cuáles eran las variables? Mateo quería la casa para el proyecto de desarrollo de su suegro. Estaban usando tácticas de intimidación, asumiendo que cedería bajo presión. Tenían dinero y conexiones corruptas, pero yo tenía algo más valioso: propiedad legítima y 4 décadas de buena reputación en la comunidad. Catalina siempre decía que yo era demasiado metódico, que tardaba una eternidad en analizar problemas que requerían una acción inmediata. Hoy, ese pensamiento sistemático era exactamente lo que necesitaba. La emoción no me había llevado a ninguna parte esta mañana. Era hora de la estrategia. Examiné la tarjeta de presentación de Guillermo, recordando cómo se había negado a cobrar por ayudarnos con la compra original. Los amigos no cobran a los amigos por hacer lo correcto, había dicho. Me pregunté si todavía pensaba de esa manera. El reloj de pie dio las 11:30. Guillermo ya estaría en su oficina, probablemente revisando contratos o preparándose para un juicio. Tomé el teléfono, marcando el número que había memorizado 40 años atrás, preguntándome si todavía contestaba sus propias llamadas en ese pequeño despacho de la ciudad. A la mañana siguiente, conduje al centro de la ciudad a la oficina de abogados de Guillermo, el mismo modesto edificio de ladrillos donde había ejercido durante 25 años.
La calle principal se veía exactamente como décadas atrás. Pequeñas tiendas, banderas nacionales colgando de las farolas, el tipo de lugar donde los tratos de apretón de manos todavía significaban algo. La secretaria de Guillermo me hizo pasar a su oficina privada, con las paredes llenas de libros de derecho y fotografías familiares. Parecía mayor, más canoso, pero su apretón de manos seguía siendo firme y sus ojos agudos, con la inteligencia que lo había convertido en el abogado más respetado de la región. Arturo, lamento mucho lo de Catalina. Era una mujer extraordinaria. Me indicó una silla frente a su escritorio, ya cubierto de papeles legales. Tu llamada de ayer me preocupó mucho. Dime exactamente qué pasó. Le expliqué todo. La conversación escuchada en el funeral, la oferta impactante de Mateo, las amenazas de Valeria sobre jueces corruptos y ventas forzadas. La expresión de Guillermo se oscureció con cada detalle, sacudiendo la cabeza de vez en cuando con incredulidad. No puedo creer que Mateo hiciera esto, dijo finalmente, especialmente ahora, tan poco después de perder a Catalina. Esto va más allá de la insensibilidad. Es cruel. ¿Pueden realmente obligarme a vender? Guillermo sacó la escritura de mi propiedad, estudiándola a través de sus gafas de leer. Tu propiedad es absolutamente clara. Sin gravámenes, sin disputas, sin base legal para una venta forzada. Sin embargo, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Las amenazas sobre jueces corruptos no están del todo vacías. El juez Morrison tiene reputación de favorecer a ciertos desarrolladores, aunque algo así de descarado atraería la atención. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? ¿El enfoque convencional? Documentar todo, presentar quejas, luchar en los tribunales. Probablemente ganarías, pero te costaría miles en honorarios legales y tardaría años en resolverse. Guillermo se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos. Sin embargo, hay otra manera, una que protegería tu casa permanentemente. Te escucho. Transferencia benéfica con derechos de ocupación vitalicios. Donas la casa a una organización benéfica, con una deducción de impuestos, pero conservas el derecho legal a vivir allí hasta que mueras. La organización benéfica obtiene un activo valioso para su misión. Tú obtienes beneficios fiscales y protección absoluta contra la incautación. La idea era brillante en su simplicidad. No podrían tocarla. Imposible. Los activos benéficos están completamente protegidos de acreedores, disputas familiares o ventas forzadas. Básicamente, harías la casa intocable mientras conservas tu hogar. Guillermo sacó su libreta de direcciones, buscando una tarjeta de presentación. Fundación Esperanza contra el Cáncer en la capital del estado. Hacen un trabajo excelente. Y dada la lucha de Catalina, sería un homenaje apropiado. Estudié la tarjeta, imaginando la aprobación de Catalina. Ella siempre había apoyado la investigación del cáncer, donando lo que podíamos permitirnos durante sus tratamientos. ¿Qué tan rápido se podría arreglar esto? Si hablas en serio, puedo llamar hoy mismo, concertar una reunión para mañana. El papeleo lleva unas horas, pero una vez que se presenta, tu casa se vuelve legalmente intocable. Hazlo. Guillermo tomó su teléfono y luego se detuvo. Arturo, necesito preguntar. ¿Estás seguro de esto? Es permanente. Puedes vivir allí para siempre, pero no puedes cambiar de opinión y vender más tarde. Pensé en las rosas de Catalina, en los ojos fríos de Mateo en su funeral, en 40 años de recuerdos que querían demoler para obtener ganancias. Guillermo, nunca he estado más seguro de nada en mi vida. El viaje a la capital del estado duró 45 minutos a través de un campo que a Catalina siempre le había encantado. Colinas onduladas, granjas de caballos, el tipo de paisaje que te recordaba por qué habíamos elegido construir nuestra vida en esta parte del mundo. Había llamado a mi trabajo de consultor a tiempo parcial para decir que estaba enfermo. Algunas cosas eran más importantes que mantener las apariencias. La Fundación Esperanza contra el Cáncer ocupaba un edificio moderno cerca del distrito médico, su vestíbulo lleno de historias inspiradoras de sobrevivientes e investigadores. La directora de desarrollo, Margarita Solís, me recibió con una calidez genuina y competencia profesional. Señor Fuentes, Guillermo Torres me explicó su situación. Primero,
Permítame expresarle nuestras condolencias por el fallecimiento de su esposa. El cáncer toca a todas las familias, y los regalos conmemorativos como el suyo nos ayudan a continuar la lucha. Margarita me llevó a una sala de conferencias donde el asesor legal de la fundación, Javier Navarro, había preparado una pila de documentos. La tasación de la propiedad que Guillermo había organizado valoraba la casa en exactamente $200,000, 40 veces lo que Mateo había ofrecido. El proceso es sencillo, explicó Javier, extendiendo los papeles sobre la mesa pulida. Usted está donando la propiedad a nuestra fundación con un usufructo vitalicio retenido. Recibirá una deducción de impuestos por donación por el valor total, mientras mantiene el derecho absoluto de ocupar la casa por el resto de su vida. ¿Y nadie puede obligarme a vender? Imposible. Una vez que aceptemos esta donación, la propiedad pertenece a la Fundación Esperanza contra el Cáncer. No puede ser embargada, vendida o transferida por nadie excepto nosotros. Y no tenemos intención de perturbar su ocupación. Margarita sonrió, revisando la documentación de la donación. Este regalo financiará importantes programas de investigación sobre el cáncer. También estamos interesados en el jardín de su esposa. Quizás podríamos crear un pequeño espacio de sanación conmemorativo para pacientes que necesiten una reflexión tranquila. La idea me hizo llorar. Las rosas de Catalina sirviendo un propósito más allá de la belleza, ayudando a las personas a enfrentar la misma batalla que ella había librado. A ella le habría encantado eso. 3 horas después, salí de las oficinas de la fundación con documentos firmados, protecciones legales y un sentido de justicia que no había sentido desde el diagnóstico de Catalina. Mi casa estaba a salvo, su memoria era honrada, y el codicioso plan de Mateo acababa de colapsar antes de que realmente comenzara. Conduciendo a casa a través de las colinas, imaginé la conversación que tendría con mi hijo mañana. Él pensaba que le estaba quitando un dulce a un niño indefenso. En cambio, estaba a punto de descubrir que su padre todavía tenía algunos trucos bajo la manga. La copia de la escritura de transferencia de la fundación yacía en el asiento del pasajero como un escudo contra todo lo que la familia Montenegro pudiera lanzarme. Que trajeran a sus jueces corruptos y amenazas legales, mi casa pertenecía a la investigación del cáncer ahora, y yo tenía ocupación vitalicia, garantizada por la ley. Catalina habría estado orgullosa. Habían pasado 28 horas desde que firmé esos papeles de la fundación, y mis manos ya no temblaban de incertidumbre. En cambio, sostenían firmemente el teléfono inalámbrico mientras me preparaba para la actuación de mi vida. Mateo esperaba a un anciano destrozado pidiendo clemencia. Estaba a punto de obtener exactamente lo que quería ver. A las 7 en punto, marqué su número, ensayando el tono de derrota en mi mente. Cuando contestó, con su habitual eficiencia empresarial, dejé que mi voz se quebrara ligeramente. Hijo, he estado pensando mucho desde tu visita de ayer, papá. La sorpresa coloreó su voz. No esperaba saber de ti tan pronto. Quizás tú y Valeria tenían razón. Quizás estoy siendo demasiado sentimental con este viejo lugar. Hice una pausa, inyectando la cantidad justa de resignación cansada. Tu madre siempre decía que las familias deben permanecer unidas, especialmente en tiempos difíciles. Prácticamente podía oír su satisfacción a través de la línea telefónica. Me alegro de que estés siendo razonable con esto, papá. Valeria y yo estábamos preocupados de que hicieras esto más difícil de lo necesario. ¿Por qué no vienen ambos a cenar mañana por la noche? Podemos discutir los detalles adecuadamente, como debería hacerlo una familia. Hice mi voz más pequeña, más vulnerable. He estado tan solo desde que Catalina falleció. Significaría mucho tenerlos a ambos aquí. Eso suena perfecto. El tono de Mateo había cambiado a un triunfo apenas contenido. ¿A las 6:30? Perfecto. Prepararé el estofado de Catalina, como solía hacerlo para las cenas de domingo cuando eras joven. Después de colgar, me permití una sonrisa que los habría aterrorizado a ambos. Pensaban que venían a recoger su premio. En cambio, estaban entrando en la conversación más satisfactoria de mi vida. Pasé la noche preparando las recetas de Catalina, cada tarea familiar acercando su recuerdo. A ella le habría encantado este momento. La justicia servida con sus comidas favoritas, usando la misma casa que intentaron robar como escenario para su caída. El mañana no podía llegar lo suficientemente rápido.
Llegaron a las 6:30 en punto, vestidos como si asistieran a una fusión de empresas en lugar de a una cena familiar. Mateo llevaba su traje más caro, y Valeria había elegido un atuendo que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Entraron en nuestra casa como generales conquistadores, inspeccionando su nuevo territorio. Papá, te ves mejor que ayer. La evaluación de Mateo fue clínica, como si evaluara ganado, más aceptador de la realidad. Valeria deambulaba por la sala de estar, tocando las antigüedades de Catalina con la arrogancia casual de alguien que creía que ya era dueña de todo. Estas piezas antiguas podrían tener algún valor. Necesitaremos un tasador antes de la venta de la propiedad. Serví aperitivos en la vajilla buena de Catalina. Los platos que habíamos usado para ocasiones especiales cuando Mateo todavía nos amaba. Comieron sin comentar, discutiendo planes de renovación y cronogramas de demolición como si yo no estuviera sentado a 1 metro de distancia. Los contratistas del señor Montenegro pueden comenzar en 2 semanas, explicó Valeria entre bocados de la famosa salsa de espinacas de Catalina. Todo el vecindario está zonificado para desarrollo comercial ahora. Tu casita es en realidad la última que queda. De verdad. Logré sonar impresionado en lugar de asqueado. ¡Qué eficiente! Durante el plato principal, delinearon mi futuro con el profesionalismo distante de los directores de funerarias. La Residencia del Sol tenía una vacante en su ala de vida asistida. Los $5,000 cubrirían el depósito de seguridad, y mi pensión se encargaría de las cuotas mensuales. Ya habían hablado con el administrador. Mamá habría querido que fueras práctico con tu futuro, dijo Mateo, cortando su estofado con precisión quirúrgica. Ella siempre se preocupaba de que te las arreglara solo. La crueldad casual de usar la memoria de Catalina para justificar su robo hizo que mi presión arterial se disparara, pero mantuve mi máscara de aceptación derrotada. Estaban tan cerca de la victoria completa que habían dejado de fingir que les importaban las apariencias. Finalmente, está siendo sensato con esta situación, Arturo. Valeria levantó su copa de vino en un brindis simulado. Luchar contra nosotros habría sido caro e inútil. De esta manera, todos ganan. Todos ganan, repetí en voz baja, pensando en los documentos de la fundación escondidos en el escritorio de Catalina. Pasaron el postre discutiendo la demolición interior y los trabajos de cimentación, borrando casualmente 40 años de nuestras vidas con terminología arquitectónica. Valeria fotografiaba varias habitaciones con su teléfono, probablemente enviando actualizaciones al equipo de desarrollo de su padre. Deberíamos firmar el papeleo esta noche, sugirió Mateo durante el pastel de manzana de Catalina. No tiene sentido retrasar lo inevitable. Por supuesto. Me levanté lentamente, cada movimiento calculado para sugerir una derrota artrítica. Déjame buscar los documentos del escritorio. Pero en lugar de la escritura de la casa que esperaban, regresé con papeles que destruirían sus sueños para siempre. Antes de que firmemos algo, dije, volviendo a sentarme en mi silla con los documentos de transferencia de la fundación, hay algo que ambos necesitan entender. Valeria apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Y ahora qué, Arturo? ¿Más tonterías sentimentales sobre recuerdos familiares? La casa ya no me pertenece. Extendí los papeles legales sobre la mesa del comedor de Catalina como un jugador de póker que revela una escalera real. La transferí a la Fundación Esperanza contra el Cáncer hace 3 días, en memoria de Catalina. El silencio que siguió fue absoluto. El tenedor de Mateo cayó ruidosamente contra su plato de postre mientras alcanzaba los documentos, su rostro perdiendo el color a medida que leía. La copa de vino de Valeria se detuvo a medio camino de sus labios, suspendida en la incredulidad. Esto no puede ser legal. La voz de Mateo se había vuelto ronca. No puedes simplemente regalar una propiedad de $200,000. Ya está hecho, notariado, presentado y aceptado. Me recliné en la silla de Catalina, sintiendo su aprobación irradiando por la habitación. La transferencia es irrevocable. No pueden tocar esta propiedad nunca más. Valeria se puso de pie de un salto, la silla de diseñador raspando contra los pisos de madera. Viejo manipulador y tonto. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mi padre tenía contratos listos, inversores en fila. Tu padre puede invertir en el vecindario de otra persona. Recogí los papeles con calma.
Cada dólar de esta casa financiará la investigación del cáncer en nombre de tu madre. La fundación estuvo encantada de aceptar una donación conmemorativa tan generosa. Desafiaremos esto en los tribunales. Mateo golpeó la mesa con el puño, haciendo que la porcelana de Catalina saltara. Estás senil, incompetente. ¿Con qué base legal? No tienen ningún reclamo sobre una propiedad que yo ya no poseía cuando hice la transferencia. Me levanté, sintiéndome de repente más fuerte de lo que me había sentido en meses. Guillermo Torres se aseguró de que cada documento fuera perfecto. Su amigo, el juez Morrison, no puede ayudarlos cuando no hay caso que escuchar. El rostro de Valeria se había puesto morado de rabia. Crees que eres muy listo, ¿verdad? Bueno, disfruta de tu pequeña victoria, viejo. Morirás solo en esta casa sin familia, sin apoyo. Moriré en mi hogar, rodeado de 40 años de recuerdos felices con una mujer que de verdad me amó. Me dirigí hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. Vinieron aquí pensando que habían ganado. En cambio, lo han perdido todo. Ahora, fuera. Esto no ha terminado. Mateo agarró su abrigo, su compostura finalmente rompiéndose por completo. Te arrepentirás de esto. Lo único que lamento es no haber visto en lo que te habías convertido antes de que tu madre muriera. Mantuve la puerta firme mientras tropezaban hacia su auto. Ella merecía algo mejor del hijo que crió. Se alejaron en un silencio furioso, probablemente ya llamando a su suegro con la noticia de su fracaso. Vi desaparecer sus luces traseras a la vuelta de la esquina, y luego cerré la puerta a ese capítulo de mi vida para siempre. Caminando de regreso por la casa, toqué las fotografías favoritas de Catalina, su sillón de lectura, la mesa de la cocina donde habíamos planeado nuestro futuro. La Fundación Esperanza contra el Cáncer sería dueña de estas paredes, pero el amor dentro de ellas nos pertenecería siempre. Justicia servida, Catalina honrada, hogar protegido. Hay venganzas por las que vale la pena esperar 70 años para perfeccionar. Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.